Mi nombre es Hidalgo Vides, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, perteneciente al programa de licenciatura en Lingüística y Literatura. Desde el marco de la asignatura Práctica 2, esta vez trabajaré el tercer tema de la denotación y connotación textual para el grado séptimo de secundaria. Para iniciar, se realizará un análisis de 4 enunciados, los cuales emplearán la palabra música y primavera respectivamente. Para empezar, tenemos dos oraciones que en sí emplean la palabra música. En una primera oración tenemos me encanta hacer música con mi guitarra. Y una segunda oración, los gritos de mi abuela son como música para los oídos del abuelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Subrayamos en la primera oración la palabra música. Igualmente, en la segunda oración. Tenemos que tener en cuenta que en el primer enunciado, la palabra música posee un significado literal, entendido como un conjunto de sonidos sucesivos manifestados en ciertas melodías y ritmos, y a la vez estos pueden ser producidos por instrumentos musicales, que en este caso nos están diciendo una guitarra. En el segundo enunciado, el contexto cambia, porque tenemos que si bien los gritos de la abuela son emisiones de sonido, la diferencia es que no son melodiosos, no poseen ritmo y principalmente no son agradables al oído. Sin embargo, para el abuelo sí lo son. Puede ser porque le tiene mucho cariño a la abuela. Entonces, en conclusión, en la primera oración se utiliza la palabra música de forma literal, así como sucede la definición en el diccionario, que es una emisión de sonido producidos por ciertos instrumentos musicales, que en este caso tenemos que es la guitarra. Pero en el segundo enunciado, el significado de la palabra música adquiere otro significado de acuerdo al contexto en el que está la oración. En el siguiente par de enunciados tenemos el siguiente. El primero, qué alegre me pongo cuando llega la primavera en el mundo. Y el segundo, este año ella cumplirá 15 primaveras. Como pueden observar, estos dos enunciados tienen algo en común, que los dos utilizan la palabra primavera. ¿Cuál es la diferencia? En el primer enunciado tenemos que la palabra primavera se refiere a cierta estación o periodo de tiempo en el año, que se caracteriza por el florecimiento de la fauna, el crecimiento de los árboles y la presencia de un sol muy brillante y caluroso. En cuanto a las estaciones del año, la primavera como tal, eso nos da a entender que la palabra primavera está empleada en el primer enunciado de forma literal. Eso es lo que significa, lo que quiere transmitir ese enunciado. Pero en el segundo tenemos, este año ella cumplirá 15 primaveras. Se refiere, en este caso, a la palabra primaveras, en el segundo enunciado, que esa persona, que en este caso es ella, estamos hablando del género femenino, en este caso cumple 15 años y eso se relaciona con el crecimiento o comienzo de la adultez. Luego del análisis realizado de las oraciones, se les preguntará a los estudiantes si las palabras resaltadas tienen el mismo significado en cada una de las oraciones. Como por ejemplo, se les podría preguntar, ¿la palabra música tiene el mismo significado en ambas oraciones? O si la palabra primavera tiene el mismo significado en ambas oraciones. Luego se iniciará la clase con unas preguntas acerca del tema. Por ejemplo, ¿una palabra posee un solo significado? ¿Por qué? ¿Una palabra puede poseer múltiples significados? ¿Por qué? Y los estudiantes darán ejemplos de ello.
Para pasar a la conceptualización del tema, primero se puede decir que la denotación es el significado explícito de una palabra, un vocablo o una frase que coincide con la definición en el diccionario o el sentido literal del escrito. Por eso decimos que las palabras refieren a una entidad en el mundo. Esta puede ser de forma física, como una mesa, o abstracta, como las emociones, en este caso la felicidad. Esta relación, por lo que las palabras se refieren a las cosas o a los objetos, se le llama denotación. Siguiendo con el ejemplo de la denotación, tenemos que la palabra adquiere un nuevo significado dependiendo del contexto. Por ejemplo, con la palabra hola, tenemos en la primera oración: en el mar a veces se veían olas gigantes. En el segundo enunciado tenemos: estos días se han presentado olas de frío repentinas. En un tercer enunciado tenemos: una oleada de gente se abalanzó sobre la personalidad. Y un cuarto ejemplo tenemos: una ola de gripa crece en la ciudad por las constantes lluvias. Podernos darnos cuenta que en el primer enunciado se refiere a una gran cantidad de agua que se da en el mar. En el segundo enunciado tenemos que, al igual que en el primero, que se refiere a un exagerado volumen de agua, en este caso se refiere a un exagerado volumen o un crecimiento en la temperatura. En el tercer enunciado se puede evidenciar que la palabra ola se aplica para también significar a una abundante, o mejor, un gran volumen de gente que en este caso se abalanzó sobre una persona. En el último enunciado, teniendo en cuenta lo que significa ola, de acuerdo a su característica, que viene siendo un gran volumen, una gran masa de agua, pero que dependiendo del contexto, este adquiere otro significado. Tenemos que una ola de gripa, eso se refiere a unos grandes eventos, a unas grandes manifestaciones de una enfermedad que crece en la ciudad. Por otro lado, el significado sugerido o sentido que se le agrega al significado denotativo, no literal, de un vocablo, de una palabra, una frase u oración, a eso se le llama connotación. Siguiendo con los ejemplos para la connotación, vamos a emplear la palabra seda, que en este caso, en el significado denotativo, de forma literal, el significado que podemos encontrar en el diccionario, tenemos que el concepto de seda es una fibra natural que produce el gusano de seda, o también que es un tipo de material que puede ser utilizado en la industria textil para la fabricación de la tela del mismo nombre. Entonces, para el caso de la connotación, utilizando la palabra seda, también se podrían utilizar significados de forma subjetiva. En este caso, en cómo está formado el material textil, en este caso que viene siendo la seda. Entonces tenemos que es suave, que es tersa, delicada y que es fina. Un ejemplo que podríamos realizar connotativo de la palabra seda en un contexto determinado podría ser: la piel de María es como la seda.
En este caso, nosotros no nos estamos refiriendo principalmente al material textil como la seda como tal, sino que lo estamos utilizando para describir la forma de la piel de una persona, que en este caso es María. La piel de María es como la seda. Necesariamente no estamos diciendo explícitamente cómo es la piel de María, porque como podemos observar en los ejemplos anteriores, podemos interpretar que la piel de María es suave, o es tersa, o es delicada, o es fina, un significado connotativo. Hay que tener en cuenta otros aspectos a la hora de trabajar el tema de la denotación y connotación textual. Estos aspectos principalmente se hallan en el campo del género lírico, en este caso en los poemas, la poesía, y estos son el sentido literal, que viene siendo el sentido propio de las palabras o expresiones, y es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual, en este caso sentido literal, el que encontramos en el diccionario, en las palabras en el diccionario. Un ejemplo de esto sería: estás enfermo del corazón. Por otro lado, tenemos el sentido figurado. Este sentido se usa cuando las palabras o expresiones se apartan del significado literal y buscan una especial expresividad. Un ejemplo de esto sería: tiene un corazón de oro. Luego de la conceptualización del tema, los estudiantes realizarán un taller concerniente a la denotación, la connotación, el sentido literal y figurado, explicados anteriormente. En un primer punto del taller, los estudiantes analizarán un fragmento tomado del poema Palabra de Aurelio Arturo. En este caso buscarán el significado literal que tiene esos enunciados. En un segundo punto, responderán qué palabras del anterior fragmento del poema no conocían o no tenían un significado concreto. Allí escribirán las razones por las cuales las ignoraban. En un tercer punto, tendrán que definir varias palabras, teniendo en cuenta el significado denotativo. En un cuarto punto, los estudiantes harán un paralelo entre los significados denotativos y connotativos de un nuevo grupo de palabras, pero en este caso también añadirán el significado connotativo de cada una. En un sexto punto, los estudiantes analizarán unas expresiones y, de acuerdo al significado denotativo o connotativo que posean, le escribirán al frente de cada una. Para la parte evaluativa, los estudiantes realizarán un taller de comprensión escrita. En un primer punto del examen, los estudiantes leerán un conjunto de oraciones y escribirán el significado denotativo. En un segundo punto, los estudiantes escribirán una definición tanto en el lenguaje connotativo y en el lenguaje denotativo, de acuerdo a las imágenes que tienen allí. Y por último, de las expresiones que tienen a continuación, escribirán al frente si su significado es denotativo o connotativo. Por último, para la parte de compromiso, los estudiantes consultarán en libros o en internet fragmentos de poemas que contengan un lenguaje connotativo.